Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando un crimen sucede en un lugar del que nadie puede escapar? ¿Y sabías que si te suscribes a este canal no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiendo a la primera pregunta, déjame contarte que a 10.000 metros de altura, el concepto de huida deja de existir. No hay calles laterales, no hay puertas traseras, no hay refuerzos que puedan llegar a tiempo. Solo un tubo de metal avanzando a más de 800 km por hora, rodeado de un cielo que no ofrece refugio. En ese espacio cerrado, cualquier error se multiplica, y cualquier crimen se vuelve absoluto. El vuelo 732 despegó a las 10:47 de la noche de un martes aparentemente normal. Un trayecto nocturno de 8 horas entre dos capitales europeas. Pasajeros somnolientos, luces tenues, conversaciones apagadas. El tipo de vuelo donde nada debería pasar. Pero pasó. La primera muerte no levantó sospechas. Un hombre de mediana edad fue encontrado desplomado en su asiento poco después del despegue. La tripulación actuó siguiendo protocolo: oxígeno, maniobras básicas, comprobación de pulso. Nada funcionó. El médico voluntario a bordo certificó un paro cardíaco. Una tragedia, sí, pero no un crimen. El cuerpo fue cubierto, el asiento aislado. El avión continuó. Nadie imaginó que aquello era solo el comienzo. Durante la siguiente hora, el avión volvió lentamente a su rutina artificial. Algunas personas se levantaron para ir al baño, otras pidieron bebidas. Algunas dormían profundamente, ajenas a que, a pocos metros, un cadáver viajaba con ellas. 2 horas más tarde, una azafata encontró a una mujer sin vida en el baño trasero. Esta vez, algo no encajaba. No había señales de desmayo previo. No había caído. Estaba sentada, erguida, como si alguien la hubiera colocado allí. Su expresión no era de dolor, sino de sorpresa. El comandante fue informado. Aún así, la decisión fue no desviar el vuelo. Estaban sobre el océano. El combustible no permitía un aterrizaje inmediato. Se aisló la zona. Se pidió calma. Se habló de coincidencias. Pero el silencio ya no era el mismo. Los rumores empezaron a circular de fila en fila. Nadie hablaba de asesinato, pero todos pensaban en ello. Miradas cruzadas, pasajeros que evitaban dormir, gente que empezó a observar discretamente a quienes se levantaban con frecuencia, hasta que apareció el tercer cuerpo. Un joven auxiliar de vuelo lo encontró en una zona de descanso del personal, sin signos de violencia visible, sin sangre, sin ruido previo. 3 muertes, 3 lugares distintos, un mismo avión. Ya no podía hablarse de casualidad. El pánico no fue inmediato, fue lento, subterráneo. Se filtró entre los pasajeros como una corriente fría. Nadie gritó, nadie corrió. El miedo se manifestó de otra forma, en la rigidez de los cuerpos, en la tensión de los hombros, en la forma en que algunos comenzaron a abrazar con fuerza a quienes viajaban con ellos. Entre todos ellos, había un pasajero que nadie recordaría después. Viajaba solo, asiento de pasillo, complexión delgada, mirada baja. No pidió nada durante horas, no se levantó más de lo necesario. No llamó la atención de nadie. Precisamente por eso, empezó a observar. No buscaba culpables, buscaba patrones. Empezó a reconstruir la cronología con una precisión casi obsesiva. Anotó mentalmente los horarios. ¿Quién se levantaba? ¿Quién fingía dormir? ¿Quién parecía demasiado tranquilo para alguien que sabía que podía morir allí arriba? Sabía algo esencial. En un espacio cerrado, el asesino no podía desaparecer. Tenía que estar allí. La tripulación comenzó a interrogar discretamente a algunos pasajeros. Los evidentes, los nerviosos, los conflictivos, aquellos que protestaban en voz alta o exigían respuestas. Ninguno encajaba. El pasajero silencioso empezó a mirar en otra dirección, no hacia los que llamaban la atención, sino hacia los que no la llamaban nunca. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, espalda encorvada, manos temblorosas, voz débil, ayudado por las azafatas para colocar su equipaje. El tipo de pasajero que inspira lástima no sospecha. Siempre estaba cerca, cerca del primer muerto, cerca del baño trasero, cerca de la zona de descanso del personal. Nunca exactamente allí, siempre un poco antes,
o un poco después. El pasajero silencioso se sentó a su lado con una excusa trivial. Le habló del retraso, del café, del cansancio. El anciano sonrió, una sonrisa amable, vacía. Fue entonces cuando comprendió algo aterrador. El asesino no había usado fuerza, había usado química. Una sustancia rápida, limpia, difícil de detectar. Algo que podía administrarse con un simple contacto, un roce, una disculpa en un pasillo estrecho. Cuando intentó alertar a la tripulación, ya era tarde. El anciano también lo había observado. Sabía que había sido descubierto. No gritó, no corrió, no mostró miedo. Se levantó lentamente y se dirigió al baño delantero. Allí, en minutos, ejecutó el último paso de su plan. Manipuló un panel, dañó un sistema, provocó un fallo en cadena. Las grabaciones recuperadas después mostrarían a la tripulación intentando controlar lo incontrolable. Alarmas superpuestas, pérdida de presión, luces apagándose una a una. El avión nunca llegó a destino. No hubo supervivientes. La verdad solo se reconstruyó después, a partir de restos, grabaciones de voz y una nota encontrada entre los efectos personales del anciano. Una sola frase: nadie mira a los débiles. El informe final concluyó que el asesino había planeado morir desde el principio, que el vuelo no era un medio, sino el final. Y así terminó uno de los casos más perturbadores jamás registrados. Porque a veces el lugar más seguro del mundo puede convertirse en una trampa perfecta. Y porque, a 10.000 metros de altura, la verdad no siempre aterriza. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que ocurrió en aquel avión no puede entenderse solo como una sucesión de muertes, ni siquiera como la obra de un asesino meticuloso. Para comprender de verdad lo que pasó a 10.000 metros de altura, es necesario detenerse en algo más incómodo. Cómo reacciona un grupo de personas cuando descubre que está atrapado, aislado y completamente indefenso. Tras el hallazgo del tercer cuerpo, el comandante reunió a la tripulación en la cabina. No hubo gritos ni órdenes bruscas, hubo silencios largos, miradas que evitaban encontrarse. Nadie quería ser quien pronunciara la palabra asesinato, pero todos sabían que ya no había otra explicación posible. 3 muertes, en distintos puntos del avión, sin ruido, sin testigos directos. Alguien estaba actuando con total control. La decisión fue informar a los pasajeros, pero solo parcialmente. Se habló de una incidencia grave. Se pidió calma. Se solicitó que permanecieran sentados. El lenguaje fue medido, casi quirúrgico, porque el pánico a bordo podía ser tan peligroso como el propio asesino. Aún así, el miedo encontró la forma de filtrarse. Algunos pasajeros comenzaron a llamar discretamente a sus familiares cuando la señal lo permitía. Otros rezaban en silencio. Hubo quien se encerró en el baño durante largos minutos, incapaz de soportar la idea de volver a sentarse junto a desconocidos. El avión, que horas antes era un espacio de tránsito indiferente, se había convertido en una prisión suspendida en el aire. El pasajero silencioso lo observaba todo. No intervenía, no preguntaba en voz alta. Sabía que cualquier gesto brusco podía convertirlo en objetivo. Su mente funcionaba como un registro continuo. Pasos, tiempos, rutas. Entendió pronto que el asesino no actuaba al azar. Se movía cuando la tripulación estaba ocupada. Elegía momentos en los que el ruido del avión cubría cualquier sonido mínimo. Aprovechaba los puntos ciegos creados por el propio diseño del aparato. Pensó en la logística. Un avión es un entorno hostil para cometer un crimen, salvo que se conozca a la perfección. Los baños, las zonas de descanso, los pasillos estrechos, los compartimentos técnicos. Todo estaba pensado para la eficiencia, no para la seguridad, frente a un enemigo interno. Y el asesino parecía conocerlo todo. Mientras tanto, la tripulación comenzó a hacer lo único que podía: vigilar. 2 auxiliares se colocaron cerca de los baños. Otro permaneció en la parte trasera. El jefe de cabina recorría el pasillo con una calma forzada, consciente de que cualquier signo de nerviosismo sería percibido al instante. Fue en uno de esos recorridos cuando el pasajero silencioso notó algo que los demás habían pasado por alto. El anciano no estaba en su asiento.
No era raro que alguien se levantara, pero sí lo era que nadie recordara haberlo visto pasar. No estaba en el baño, no estaba en la gali. Durante casi 10 minutos parecía haberse desvanecido dentro de un espacio que no ofrecía escondites reales. Cuando finalmente reapareció, caminaba despacio, apoyándose en los respaldos como alguien agotado. Nadie lo detuvo, nadie le pidió explicaciones. Y ahí residía su poder, en parecer inofensivo. El pasajero silencioso empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba ese hombre construyendo su invisibilidad. Porque nadie se vuelve invisible por accidente. A partir de ese momento decidió actuar. No enfrentarlo, no señalarlo, solo observarlo aún más de cerca. Descubrió pequeños detalles, la precisión con la que calculaba los tiempos, la forma en que evitaba las cámaras interiores, el modo en que nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. También notó algo más inquietante. El anciano no parecía preocupado por ser descubierto. Eso solo podía significar una cosa: no tenía intención de sobrevivir. La confrontación no ocurrió de forma directa, fue casi íntima. Un cruce de miradas en un pasillo vacío, un silencio compartido que duró apenas unos segundos, pero que contenía una certeza absoluta. Ambos sabían la verdad. Ambos entendieron que el desenlace ya estaba escrito. El pasajero silencioso intentó llegar a la cabina, pero el anciano se adelantó. Su cuerpo frágil escondía una determinación inquebrantable. No necesitaba fuerza, solo tiempo. Los datos recuperados después indicarían que el sabotaje no fue improvisado. El panel manipulado no estaba al alcance de cualquiera. Requería conocer el funcionamiento interno del avión, saber qué tocar, qué romper, qué dejar intacto para provocar un fallo progresivo, no inmediato. El asesino no quería una explosión, quería un final inevitable. Cuando las primeras alarmas sonaron, ya no había marcha atrás. El avión comenzó a perder estabilidad. La tripulación luchó por recuperar el control, pero cada intento parecía activar un nuevo problema. Era una cadena diseñada para colapsar. En los últimos minutos, algunos pasajeros gritaron, otros guardaron silencio. Hubo quien entendió lo que estaba ocurriendo y quien jamás lo comprendió. El pasajero silencioso cerró los ojos sabiendo que había llegado demasiado tarde. Después, nada. El informe oficial tardó meses en completarse. Se reconstruyó a partir de grabaciones de cabina, registros técnicos y restos dispersos. Nunca se hizo público en su totalidad. Algunas verdades, concluyeron las autoridades, no aportan consuelo. El perfil psicológico del asesino fue claro. Alguien que había pasado su vida siendo ignorado, subestimado, tratado como irrelevante. Alguien que aprendió que la mejor forma de control no es la fuerza, sino la ausencia de sospecha. El vuelo 732 quedó registrado como una catástrofe aérea, pero para quienes analizaron el caso en profundidad, siempre fue algo más. Fue una lección brutal sobre las apariencias, sobre cómo el peligro no siempre se manifiesta en lo visible, y sobre cómo incluso en los lugares más regulados y seguros, la fragilidad humana puede abrir la puerta a lo impensable. Porque a veces, el mayor error no es mirar mal, sino no mirar en absoluto. A partir de ese punto, la historia se fragmenta de forma natural en varias capas, que, aunque el espectador percibe como un solo flujo, funcionan internamente como entregas sucesivas de una misma investigación. La primera de esas capas fue la de los falsos sospechosos. Cuando la noticia de las muertas comenzó a circular de forma más explícita entre los pasajeros, la mente colectiva hizo lo que siempre hace en situaciones límite: buscar figuras reconocibles sobre las que descargar el miedo. La sospecha no se dirigió hacia lo invisible, sino hacia lo evidente. Uno de los primeros en llamar la atención fue un hombre corpulento que viajaba en clase turista avanzada. Había discutido en voz alta con una azafata poco antes del segundo hallazgo. Exigía alcohol, exigía explicaciones. Su actitud era agresiva, desafiante. Para muchos, encajaba perfectamente con la idea de un asesino impulsivo. La tripulación lo mantuvo vigilado durante horas. No se levantó de su asiento ni una sola vez. Otro foco de sospecha fue una mujer joven que viajaba sola, sentada cerca del baño trasero. Había sido vista entrando poco antes de que encontraran el segundo cuerpo.
Lloró cuando la interrogaron, tartamudeó, se contradijo en detalles menores. El miedo la hacía parecer culpable, pero no había rastro alguno que la conectara con las otras muertes. También hubo miradas hacia la propia tripulación, un auxiliar de vuelo con historial disciplinario, una azafata que conocía bien los pasillos técnicos, incluso el médico voluntario que había certificado la primera muerte. Cada uno fue analizado, observado, temido, y cada uno, finalmente, descartado. El asesino nunca estuvo entre los sospechosos evidentes. Mientras tanto, el pasajero silencioso avanzaba en una investigación paralela, completamente invisible. Comprendió algo clave: el asesino no improvisaba. Había diseñado el crimen para que otros parecieran culpables, para que el caos apuntara en todas direcciones menos hacia él. En la segunda entrega interna, la historia se desplaza hacia el pasado, porque nadie se convierte en un asesino perfecto de la noche a la mañana. A partir de fragmentos encontrados después, registros médicos, viejos documentos, restos de identidad, se reconstruyó la vida del anciano. Décadas atrás, había sido técnico de mantenimiento industrial, especialista en sistemas complejos, un hombre que pasó su vida trabajando en segundo plano, reparando fallos para otros, sin reconocimiento alguno. Había perdido a su familia años antes, en un accidente atribuido a un error humano que jamás fue juzgado. Desde entonces, su mundo se redujo, su presencia se volvió mínima. Aprendió que ser invisible era una forma de protección. Ese aprendizaje se transformó, con el tiempo, en algo más oscuro. La tercera entrega interna regresa al avión, pero ya no para buscar al asesino, sino para comprender el mecanismo del colapso. El sabotaje no fue un arrebato, fue una consecuencia lógica. El anciano había asumido desde el inicio que no abandonaría el avión con vida. El plan incluía su propia muerte, no como sacrificio, sino como cierre. Eligió un sistema secundario, uno que no activaba alarmas inmediatas, un fallo que obligaría a la tripulación a reaccionar de forma progresiva, acumulando errores hasta que ya no hubiera solución posible. Cuando el pasajero silencioso entendió esto, comprendió también que no había victoria posible. Descubrir al asesino no bastaba, había que detener un proceso que ya estaba en marcha. La última entrega interna es la más dura, es la del silencio posterior. Ninguno de los pasajeros sobrevivió para contar su versión. Todo lo que hoy se sabe procede de grabaciones, restos técnicos y reconstrucciones posteriores. No hubo héroes, no hubo desenlace justo, solo una verdad incompleta. El asesino logró exactamente lo que había planeado: ser recordado sin ser visto, convertirse en una ausencia imposible de señalar. El informe final cerró el caso como una tragedia aérea con intervención criminal. Pero entre quienes lo estudiaron a fondo quedó una certeza inquietante: el peligro real no siempre grita, a veces camina encorvado. A veces pide ayuda para colocar una maleta, y a veces, cuando por fin lo miramos, ya es demasiado tarde.